Ya está grabando. Entonces, bueno, antes de que entremos a lo que es... Ah, es que... A ver. Ya volví. Ya volví. Ahora sí ya volví, ¿no? Que me había ido. Ok. Sí, bueno, voy a poner aquí a lo mejor una sesión. Lo que no me gusta es que luego sea seco. Pero de todos modos aquí ya tengo la mano por si necesito, ya meterme a lo mejor en una parte de emergencia que tengo. Nada más dejen, lo encuentro aquí en mi tablet. Por si llega a volver a pasar. Aquí está. Ya, ya. Ahora sí. Para no perder tiempo y ir un poquito más adecuado, bueno, que no se perdió mucho. Eh, lo, lo que le comentaba a sus compañeros hace rato cuando inicié la sesión es que ya fui a la facultad. Entonces lo que fui revisando, por ejemplo, fue el salón. Este sería el salón en las condiciones que nosotros tenemos. Entonces, básicamente, así como está, son alrededor de 40 bancas. La única ventilación pues, son las ventanas. La remodelación fueron las cortinas. Eso sí no había. Es tan importante tener cortinas. Bueno, sí tenía cortinas, de hecho. Nada más las cambiaron de color. Y, em, y bueno, no le veo tanto problema, dado a que no somos muchos dentro de lo que es el grupo. Si fuéramos un poco más, sí habría algún problema. Ahora, eh, yo lo que estaba viendo es plantear cuando menos una mecánica en la cual para llevar un control y que no evitar reducir la cantidad de riesgos que podemos correr por alguna razón, era en dividir lo que eran la ubicación de cada una de las bancas del salón, de tal manera que ustedes se sienten en un lugar fijo durante todo el semestre en una coordenada establecida aquí. Entonces, si quieren eso, posteriormente lo vemos. Pero prácticamente así estaría dividido el salón. Obviamente, pues aquí está la parte de enfrente, está el pizarrón y una ventilación. Entonces, registrados como tales, ustedes son 12. Para un espacio de 40, se me hace adecuado. Podemos distribuirnos, podemos pensar cómo hacemos la distribución. Eso ya lo haríamos a lo mejor el viernes. Déjenme nada más irlo consultando. Porque más la idea de poner estos lugares y asignarlos es como se trabajó ya en algunas universidades en Estados Unidos para cuando hicieron el retorno. La idea es que se encuentren focalizados y si llega a haber algún contagio entre los participantes, la idea es que los contactos periféricos estén avisados para que pues se hagan una prueba o cuando menos guarden la cuarentena. Entonces, eso sería como que el objetivo de hacer esta planeación. Entonces, por eso es que fue. Así que, y como les comento, de todas maneras, este archivo lo estoy colocando en una hoja de cálculo en el Drive de lo que sería la clase y se los voy a compartir. Entonces, más o menos para que posteriormente hagamos un espacio el viernes y discutamos cómo vamos a hacer esa distribución. Entonces, sí, ahorita porque apenas lo estoy planeando. Entonces, ahorita no me atrevo a hacerlo porque necesito más información. Ahora, eh, también, la clase pasada, lo que estuvimos haciendo, de hecho, qué bueno que... ay, estuvimos programando. O bueno, yo empecé a programar más que nada para mostrar el desarrollo de las ecuaciones con un live script de MATLAB. Les había comentado que iba a hacer un repositorio para todos los archivos. Entonces, ya les puse la dirección del repositorio. Entonces,
Aquí, eh, tiene la presentación en este archivo README y entre más información sea necesaria colocar, la voy a ir poniendo en cada uno de los segmentos. Ahora, hasta ahorita, dentro de lo que va a ser la carpeta del repositorio como lo tengo, únicamente ahorita tiene una carpeta de un lab script. Entonces, el programa que estuvimos trabajando la sesión pasada, justamente ya está arriba. Entonces, ustedes ya lo pueden bajar, el repositorio es público, lo pueden bajar para que ustedes puedan, ya no necesariamente tienen que programar estas funciones. Entonces, de ahí directamente lo pueden consultar. Eh, pues desgraciadamente los archivos MXL no no los despliega. A diferencia de cualquier otro tipo de archivos como los .m, sí los pone en código. O sea, sí les muestra el código sin necesidad. Desgraciadamente, como los archivos de este formato, junto con los archivos de lo que sería Simulink, pues solamente tendrían que descargarlo y abrir el archivo. Es la única manera de que ustedes pueden ver el contenido. Ya de los archivos .m, eso sí ya ustedes lo pueden ir consultando. Entonces, pues la idea es que toda la información, posteriormente, también dentro del repositorio, lo que voy a hacer es que les voy a poner lo que sería la información o la carpeta con los archivos relacionados con cada una de las prácticas. Entonces ahí es variado. Van a tener archivos .m y archivos de Simulink. Y si es necesario, archivos también de LiveScript. Ahora, ese archivo yo lo tengo aquí en mi carpeta, en lo que sería un apartado ya de la clase. Entonces aquí ya tengo cuando menos puesto, está dentro de Git. Por eso es que ya le puedo hacer el control de versiones dentro del push. Entonces, si ahorita hago una modificación de este archivo, que lo vamos a hacer, ya ustedes directamente, yo lo único que voy a hacer es que se los voy a pasar. O sea, lo único que voy a hacer es que lo voy a mandar con el control de versiones. Voy a hacer el commit y posteriormente les voy a dar un push para que ustedes también ya la tengan actualizada en el repositorio. Entonces, no sé si alguno de ustedes ya tenga experiencia utilizando, por ejemplo, lo que sería GitHub. Bueno, yo sé que ahorita Brian es el que tiene experiencia utilizando GitHub. Entonces, no creo que tengas tú muchos problemas. Porque ya lo estuvimos trabajando el semestre pasado. Sería ahorita para los compañeros que no tienen experiencia en generar repositorios. ¿Se podría generar repositorios desde MATLAB? O sea, usted está diciendo que podemos hacer, sí, ya lo estoy viendo, Kitty Push en MATLAB, ya lo acabo de ver, discúlpenme. Bueno, no es que crees un repositorio en MATLAB. Lo que pasa es que tienes la opción. Sí, Em, bueno, lo que tienen que generar si ustedes quieren hacer sus propios repositorios, primero, tienen que tener una cuenta. Entonces tienen que logarse. Yo tengo una cuenta de GitHub personal y la tengo ligada a una cuenta profesional académica. Cualquier persona puede sacar una cuenta de un repositorio. De hecho, está GitHub, está GitLab. Hay varios repositorios que ustedes pueden utilizar. La idea de los repositorios pues es para tener evidencia también de cómo ustedes trabajan y de manera general es una manera de compartir archivos, ya sea archivos de programación o archivos de CAT. Entonces, generalmente se utiliza para la parte de programación. Entonces, es lo primero que tú necesitas generar. Posteriormente, tú lo que necesitas hacer es generar tus propios repositorios. O sea, aquí hay una parte que te permite crear tus propios repositorios. Entonces, tú creas uno nuevo de acuerdo al tipo de cuenta que tienes. Generalmente, si tienes una cuenta libre, solo te permite crear repositorios públicos, pero bueno, no se necesita más. Y eh, ya que tú tienes este repositorio que creaste, tienes que crear un token de seguridad. Yo lo que hice es que
en esta carpeta que tengo de clase asociada, esta del semestre, lo que hice fue no generarla, sino la añadí mediante las directivas que tiene MATLAB, primero a Git y ya de Git me permite enlazarla con GitHub. Si quieren luego les pongo nada más las instrucciones. O sea, no es complicado y es bastante útil. A mí me es útil porque luego me están pidiendo los archivos y ya sea que ustedes los puedan jalar o los puedan subir. Entonces, mm, sí, porque justamente la puse porque pues ya la siguiente clase pues vamos a hacer la primera práctica. Entonces aquí ya lo que va a aparecer va a ser la carpeta donde voy a poner las prácticas. De hecho, todavía no está aquí. O sea, te das cuenta, todavía no la subo porque de hecho no me permite subirla porque está vacía. O sea, no me permite meterme aquí porque esta carpeta no está asociada con nada. De hecho, ya me perdí, es esta. O sea, aquí tengo la práctica uno, no aparece, si te das cuenta, no está asociada. O sea, no la he empujado. Y no me permite en el control de versiones porque solo me permite subir archivos. No me permite subir carpetas. Hasta que no le ponga los archivos, no me va a dejar. Entonces, bueno, ya aclarado, posteriormente si quieren lo vamos a revisar. Y pues ahora sí, vamos a iniciar con lo que sería la clase 7. Y bueno, pues terminaríamos de explicar lo que sería la parte del elemento base, que sería el eslabón. Entonces, de una manera muy rápida, lo que vimos, bueno, desde mi punto de vista a lo mejor sí fue algo rápido, fuimos viendo la parte del modelado de un eslabón. Y comenzamos primero estableciendo que ese eslabón que nosotros estamos definiendo o habíamos definido como un cuerpo rígido y que podía ser descrito como un vector, primero lo íbamos a restringir o íbamos a analizarlo cuando nosotros lo restringíamos mediante un arreglo mecánico de una junta rotacional. Entonces, para que nosotros pudiéramos analizar cualquier punto relacionado con esta restricción mecánica, lo que hicimos fue establecer primero una transformación general. Vimos que esta se integra en la parte de la matriz de rotación de todas las descripciones de orientación que nosotros podemos hacer con respecto a cada uno de los ejes de un sistema anterior, de un sistema I. Entonces, esa matriz de rotación nos describe orientación de un sistema con respecto a otro. También un vector de posición, ese es el más sencillo, la combinación lineal, que nos permite describir la posición de una partícula de un objeto dentro del espacio de trabajo. Y eso lo juntamos en la matriz de transformación homogénea que tenemos aquí. Y esta matriz de transformación homogénea, para que nosotros la podamos hacer manejable, le agregamos términos. Le agregamos este vector nulo, que era el vector de perspectiva, donde en el caso de computación gráfica no necesariamente tiene que ser un vector nulo, puede ser un vector en función de algún parámetro. Y lo que les comentaba, en realidad lo que funciona en ese vector de perspectiva es como cuando tenemos nosotros en un videojuego la capacidad de cambiar la perspectiva de la cámara. Entonces, en nuestro caso nosotros lo dejamos nulo porque si le metemos algún valor que cambie nuestra perspectiva, nos va a alterar el valor de los vectores o de las relaciones que estemos modelando. Entonces, por eso es en nuestro caso es cero. Y el factor de escala, que es un elemento, el cual lo que nos ayuda en la parte de programación gráfica es aumentar o reducir la percepción que tenemos acerca de las restricciones de posición y de orientación que tenemos entre todos sistemas de referencia. Es como el zoom in o el zoom out. Es ese tipo de función. Como igual, nosotros no queremos alterar ese tipo de relaciones, lo que hacemos es que mantenemos este valor constante. Entonces, aquí, dentro de lo que sería este archivo, vamos a darle doble clic para que no lo muestre. Y déjenlo acerco porque si veo que se ve algo pequeño en la pantalla. Lo que tenemos aquí entonces ya sería la transformación en general. Y lo que tenemos aquí es
la descripción general de cualquier sistema de referencia que tenga una orientación pues totalmente torcida y que puede ser medida con respecto a cada uno de los ejes de un sistema I y el vector de posición. Entonces, el agregarle los elementos del vector de perspectiva y el factor de escala, si se dan cuenta, lo que nos permite es formar una matriz cuadrada. La ventaja de tener una matriz cuadrada es que la podemos manejar o la podemos multiplicar. Ahora, un detalle. Las matrices, este tipo de transformación que nosotros estamos definiendo, la única desventaja que tiene es que si nosotros queremos, por ejemplo, como en el caso de la matriz de rotación, obtener su relación inversa, es decir, quisiéramos sacar una relación al revés, describir al sistema I, en este caso, con respecto al sistema J. En el caso de la matriz de rotación, lo único que teníamos que hacer era invertirla y transponerla. En este caso, desgraciadamente, no es equivalente. Es decir, la matriz inversa, o la relación que tenemos aquí, la paso por acá, no es igual a la matriz inversa. Da una relación diferente. Entonces también para tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué fue lo que estuvimos haciendo la clase pasada? Bueno, lo primero, con lo que definimos o de manera general, aquí en la presentación lo que ustedes tienen es que nosotros planteamos esta transformación en general sobre el plano XY. Esta transformación salió cuando nosotros lo que hicimos fue eh, cancelar todos los efectos de traslación sobre Z e ahí le indicamos a nuestra función que únicamente íbamos a generar con respecto al eje Z. Entonces es por eso que nos queda esta función y es la que está presente aquí. Ahora, esto pues está puesto para simplificar, para no tener que estar en este caso como está en la presentación, tener que ir sustituyendo dentro de la función estos valores como cero, sino ya dejarlo de manera general. Ahora, lo que hicimos fue plantear relaciones de posición y de orientación que hay entre cada sistema de referencia. De aquí fue muy sencillo porque lo único que hicimos en el caso del vector de posición, colocamos las coordenadas que nos describen a un sistema, en este caso el sistema 1 con respecto al sistema 0, con este par coordenado XY. Y el sistema 1 es el que vamos a asociar directamente con los efectos de rotación de la junta. Entonces aquí eh, lo que está pasando es que todas las partículas que componen a este eslabón van a girar con respecto a Z1 y va a cambiar su orientación. Entonces, ese cambio de orientación lo vamos a medir a partir de la dirección, positiva del eje X0, del eje X anterior. Es por eso que aquí está colocado el ángulo teta del sistema 1 con respecto al sistema 0. Es lo que quiere decir aquí. Entonces, fuimos haciendo esas transformaciones y bueno, yo les había aclarado que lo que yo había hecho para facilitar ahorita el planteamiento del modelo de este eslabón fue poner al sistema 1 y al sistema P paralelos, montado dentro del cuerpo. Y también que este origen yo lo puse sobre esta dirección X1, con el objetivo también de reducir la cantidad de elementos en coordenadas que me ayudan a describir al sistema P con respecto al sistema 1. Es un arreglo. También aquí, como las direcciones de los ejes del sistema P y del sistema 1 son paralelas, lo que está pasando es que cada una de estas direcciones se está proyectando sobre sí misma, es decir, XP sobre Y1, YP sobre Y1
y Z1 sobre Z1. Entonces, como están directamente sobre ellas, lo que pasa es que estas proyecciones son equivalentes a uno y lo que pasa en los restos de los elementos que no pertenecen a la traza de la matriz de rotación, pues se vuelven nulos. Y ya para calcular lo que sería la descripción de posición y orientación de este punto, con respecto a nuestro sistema cero, lo que hacemos es concatenar las transformaciones. Es decir, las multiplicamos con un determinado orden, de tal manera que el índice inferior de la transformación que le antecede, es decir, la que está del lado derecho, su índice inferior sea el mismo al índice superior de la transformación homogénea que le sigue. Y eso lo vimos porque lo que está pasando es que estos elementos o estos índices puestos de esta manera se están alunando. Ahora, ¿esto cómo se lee? Bueno, lo que está pasando es que nosotros estamos trasladando las descripciones de posición y orientación del sistema P al sistema 1. Ya que estamos en el sistema 1, trasladamos esas relaciones de posición y orientación al sistema 0. Entonces, ya al hacer la multiplicación de estas matrices nos sale esta transformación que ya contiene la posición de este punto con respecto a este sistema de referencia y nos está describiendo la orientación de ese sistema de referencia por efectos del cambio de esta orientación. Como nada más tenemos un cambio de orientación que sería este ángulo, en la matriz de rotación que tenemos está compuesta por esas proyecciones. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo claro, más o menos? No, bien, profe. Ok, ahora, lo siguiente que vimos es que de esta transformación, lo que hacíamos es que podíamos agrupar. Entonces, el objetivo de hacer esa agrupación era describir este punto o escribir su pose. Entonces, está aquí en la lámina, pues, o sea, aquí extraemos el vector de posición y lo que les comentaba, únicamente sobre el plano, lo que vamos a hacer es, o lo que va a pasar es que cuando tengamos cadenas cinemáticas que estén encadenadas entre sí, la orientación va a pertenecer a un argumento dentro de las proyecciones. Es el único caso. De hecho, fue algo que preguntaron la clase pasada y más o menos les mostré igual un ejemplo que teníamos, me parece que fue el que tenemos hasta acá abajo, que fue este, donde por lo que tenemos aquí son proyecciones, valores de proyección. O sea, por ejemplo, aquí tenemos una composición de proyecciones que se están sumando y restando en esta parte, pero que a su vez este conjunto de proyecciones están multiplicadas por algún otro elemento. Es aquí, ¿no? Sigma 11, que es este argumento, todo esto está multiplicado por el coseno de teta 4 con respecto a 3. Esto pasa porque ahí lo que tenemos es que ahí tenemos juntas que son perpendiculares entre sí. Entonces, cuando tenemos juntas que sus relaciones de posición y de orientación tienen alguna torsión, es decir, un ángulo entre ellas, lo que va a pasar es que no las podemos eliminar o no las podemos simplificar, como sería en el caso del plano, donde nosotros lo que podemos hacer es que podemos extraer la variable que nos describe la orientación para expresarlas dentro del vector de orientación. Entonces, ahorita confíen en mí, yo sé que ahorita nada más se lo estoy platicando, les estoy mostrando una ecuación que no están que a lo mejor ahorita no saben de dónde salió, con la que intento justificar, pero ya lo verán en su momento. Entonces, ahorita pues tengan paciencia para poder ver esa parte. Ahora, de aquí, del vector de posición y del vector de orientación, yo tomo los elementos que son los más importantes y con ello lo conformo. Entonces, aquí tengo estas ecuaciones que nos describen la relación de posición de todos los puntos por los cuales este eslabón interactúa con el entorno mediante este punto donde se encuentra el sistema P. Entonces, esto se define como lugar geométrico. Es decir, es una relación que hay de distancia constante por el tipo de arreglo mecánico entre todos estos puntos con respecto al eje de rotación Z1. Todos mantienen esa misma orientación y
aquí lo que tenemos, lo que nos está indicando este vector de orientación, directamente es cómo se encuentra orientado el objeto con respecto a la referencia que nosotros estamos tomando, que en este caso es la orientación del sistema cero. Y de aquí, lo que empezamos a plantear fue el modelo cinemático de cada una de las cosas. Lo que pasa es que como lo estaba utilizando para editar videos, sacar un video, entonces de aquí, el planteamiento de la velocidad, ese lo empezamos a ver. Y bueno, algo que empezamos a manejar, o bueno, que es bastante común en robótica, es que todo lo que nosotros describamos sean sistemas independientes. Y eso quiere decir que van a ser sistemas que sus variables no van a estar en función del tiempo directamente, pero sí, sí van a estar variando en el tiempo. La razón que vamos a ver más adelante es que el no involucrar el tiempo nos permite generar descripciones generales de las capacidades de los robots, tanto de sus capacidades cinemáticas como de sus capacidades dinámicas. Ahora, si nosotros queremos conocer cómo va a variar la postura del sistema P con respecto a nuestra referencia, que es el sistema inercial cero, lo que vimos pues es que lo teníamos que derivar con respecto al tiempo. Y como el tiempo no está involucrado directamente con las variables, lo que hacemos es que derivamos parcialmente con respecto a todas las variables de lo que sería nuestro sistema, pero lo vamos a completar con la regla de la cadena. En este caso únicamente tenemos una variable en lo que sería el vector de pose, que sería el ángulo θ1 con respecto a cero. Entonces, lo que transforma em, esta derivada con respecto al tiempo, este operador, es que, pues en este caso, nada más nos pone un elemento, que sería la derivada parcial de este elemento, y lo terminamos de multiplicar por su variación de manera general, siguiendo la regla de la cadena. Entonces ahí no hubo tanto problema. Y ya cuando nosotros queremos calcular lo que sería la, la aceleración, igual, aquí, aquí no aparece, déjenlo coloco de una vez. Igual vamos a aplicar el operador. De hecho, lo puse al revés. El operador de diferencial con respecto al tiempo sobre el vector de velocidad. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Bueno, se va a traducir entonces que vamos a derivar parcialmente con respecto a todas las variables del vector de velocidad. En este caso, el vector de velocidad, como bien mencionaron en la clase pasada, ya aquí tenemos dos variables independientes, que sería la orientación del cuerpo y la velocidad que le proporciona el motor. Son elementos que son independientes entre sí. Y entonces aquí lo que nos está obligando este operador es a derivar parcialmente con respecto a cada uno de ellos. Entonces, en este caso, derivamos el vector de velocidad con respecto a lo que sería la posición y lo complementamos con lo que sería la derivada de la posición o la variación de la posición. Después, la derivada parcial del vector de velocidad con respecto a la velocidad angular que tenemos aquí y lo completamos con lo que sería la aceleración, también de la aceleración angular que tenemos. Entonces, eso siempre cuando ustedes vean así sistemas que sus variables no están expresadas en términos del tiempo, tenemos que hacer esto. Entonces, este concepto lo vamos a volver a ver y lo vamos a aplicar otra vez cuando lleguemos a la parte de la dinámica. Entonces, para que se mantenga. Ahora, también otra cosa que vimos es que este vector de poses se compone de varios elementos. De un elemento que nos indica cómo se proyecta la velocidad de este punto sobre el espacio de trabajo. Entonces, lo que resulta es que esta velocidad en realidad es
un vector cuya magnitud es la misma que la longitud del eslabón, pero que es perpendicular al vector de posición. Porque para completarlo, tengo mi vector de posición de, aquí sería de 1 a p, que sería este elemento, y esta proyección de velocidad es perpendicular a este vector. Y siempre va a ser tangente al lugar geométrico debido a cómo está establecida las restricciones cinemáticas. Aquí tiene algo feo que no sé qué se le pegó. Ah, bueno, ya sé qué es esto. Esto es em, del editor de ecuaciones. Entonces, mejor lo quitamos. Entonces, de aquí. Eso es lo que significa este recuadro en verde. Por eso es que también este vector está en color verde. Aquí este vector corresponde a la proyección de la velocidad angular. La velocidad angular se va a proyectar sobre la dirección de z, de z1. En este caso no se ve, pero sería un vector que está saliendo de la pantalla y que se encuentra en este lugar. Y lo que vimos en el caso de la aceleración es que esta se va a componer de dos partes, de una composición de aceleraciones debido a la velocidad angular. Esto quiere decir que como este punto está sujeto a esta restricción de que estar sobre este lugar geométrico, para que no salga, por decirlo de alguna manera, volando este punto, tiene que haber una aceleración que lo jale al centro de la rotación, que justamente es esta. Entonces, esta aceleración lo que hace es que está jalando esta partícula hacia el centro. Y hay otra componente que cuando esta velocidad varía, lo que va a pasar es que va a variar en la dirección también de la velocidad lineal. Y se va a proyectar también en esa misma dirección y con una misma magnitud. Entonces, fue lo que vimos la clase pasada. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, al parecer no tienen dudas. Eso pues está... Como puede ser bueno, también puede ser malo. Entonces, pero bueno. Ya los veremos cuando ya lo apliquemos un poquito más adelante. Ahora, el otro ejemplo que nos faltaba era el mantener a, o restringir a un eslabón o a un cuerpo mediante una junta prismática. Vamos a plantearlo de esa misma manera. En el caso de la junta prismática, lo que vamos a tener es un cuerpo que únicamente se va a mover sobre un eje. De hecho, este eje, esta notación está mal. Porque recuerden, si tienen raya punto, quiere decir que entonces lo que tenemos ahí es un eje de rotación. Y nosotros no tenemos un eje de rotación. Lo que tenemos es un eje de traslación. Entonces, ese vamos a dejarlo con este rayitas iguales para indicarlo. O es más, incluso lo podemos dejar. De hecho, lo más adecuado sería dejarlo sólido. Ya me acordé. Sería dejarlo sólido. Ah, y lo importante es indicar con estas dos flechas que tiene este movimiento. Entonces, se mueve por aquí. De la misma manera, vamos a establecer un sistema inercial por el cual vamos a medir las relaciones de posición y orientación de todo el sistema. Bueno, aquí tiene el mismo error. Lo cambio después. Y vamos a medir la posición y orientación igual de este sistema P. Entonces, de aquí, lo que nosotros tenemos que hacer es describir esta posición. Y déjenlo poner, lo pongo un poco más gordito al vector
que se note. Entonces, aquí lo que tenemos es al vector de posición que nos dice dónde se encuentra el sistema 1 con respecto al sistema 0. Entonces nada más déjenle pongo un color. Y tiene que ser un color naranja. Ya está. Entonces, en realidad modelar las transformaciones bueno, sí, las transformaciones, sí se puede decir que son transformaciones, pero las juntas prismáticas es más sencillo que las juntas rotacionales. Porque, por ejemplo, estamos definiendo las relaciones de posición del sistema 1 con el respecto al sistema 0. Y en este caso, este vector de posición únicamente se compone por una, eh, una coordenada en X y una coordenada en Y. Igual, como estamos sobre el plano XY, Z es igual a 0. En este caso, también para simplificar, yo puse al sistema 1 paralelo al sistema 0. Pero en realidad este puede tener la orientación que él quiera. Yo lo estoy poniendo paralelo con el fin de simplificar la orientación. Es decir, aquí simplemente en la transformación general que estamos definiendo para modelar en el plano, el ángulo que hay entre x0 y x1 es igual a 0. Al sustituir dentro de nuestra transformación general, nos sale que para describir la orientación del sistema 1 con respecto al sistema 0, tenemos el coseno de 0 es igual a 1, el seno de 0 es igual a 0, el seno de 0 es igual a 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Y aquí pues tenemos nuestra relación de pivote de giro con respecto al eje Z. Y ya lo único que nos resta sería describir la relación de posición y orientación entre el sistema 1 y el sistema P. Entonces pasa lo mismo. También para facilitar la descripción de este sistema y hacerlo ahorita más sencillo, pues simplemente aquí el sistema P y el sistema 1 son paralelos. Y eso significa que únicamente lo que tenemos como coordenada, o para llegar al origen del sistema P, me estoy desplazando sobre la dirección de x1. Y cuanto, en este caso lo nombré una distancia b1. Ahorita les digo por qué le puse la letra b. Entonces, bueno, de una vez lo digo, le puse la letra b porque esta relación es variable, a diferencia de a lo mejor de la longitud del eslabón. Entonces, aquí lo pues expresé como variable. Tengo b1. Se dan cuenta, hacemos la misma operación. Concatenamos las transformaciones y nos da como resultado este vector de postura. Y la orientación aquí se dan cuenta no es tan no nos pega tanto porque en la manera en que están planteando los sistemas de referencia son paralelos. Entonces la orientación pues es la misma y no hay una variable como tal. O sea, en realidad, aunque aquí sea 1, en realidad es porque es el resultado del coseno. En realidad la orientación del sistema P con respecto al sistema 0 es igual a 0. No sé si se entienda, si hay alguna duda, alguna pregunta acerca de esto. No, profe. Bueno, de todas maneras lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Entonces, como les digo, ¿no? La única manera va a ser que empezamos a hacer ejercicios. Y eso en realidad lo que va a hacer es que pues, les va a ayudar a ustedes a comprender mejor. Porque hasta ahorita pues lo que hemos hecho, como los he tenido, pues es nada más escuchándome y viendo mi pantalla y yo nada más platicando. Entonces, también es la razón de por qué les puse también el programa para que ustedes practiquen. Y prácticamente para sacar los modelos, pues prácticamente es lo mismo. Entonces igual, déjenme nada más actualizar la ecuación de la velocidad. Vamos a aplicar lo mismo. El operador con respecto al tiempo se lo vamos a aplicar a nuestro vector de pose.
Y eso lo que nos va a llevar es que tengamos que derivar parcialmente con respecto a cada una de las variables igual. En este caso, la única variable que tenemos es justamente b. Y en este caso, ¿no? La coordenada x0 es una coordenada constante. O sea, estamos midiendo esta relación con respecto a esta relación de posición. Y entonces este se vuelve 0. La derivada de b1 con respecto a b1 es igual a 1. Y como estamos complementando, siguiendo la regla de la cadena, pues nos queda este vector. Y lo mismo pasa con la aceleración. Vamos a aplicar la derivada, o el operador de derivada, con respecto al tiempo. En este caso, aquí faltó. Le faltó, por eso lo estoy corrigiendo. Sobre la velocidad. Y eso significa que ahora tendríamos que derivar parcialmente con respecto a la velocidad. Entonces aquí lo curioso, cuando nosotros tenemos juntas prismáticas, por eso es que también es más fácil de modelar juntas prismáticas, es que los efectos de desplazarse linealmente, a diferencia de, por ejemplo, rotar, no nos produce un elemento extra, como es en el caso de la rotación. Entonces en la orientación sí nos produce un elemento extra. Aquí como estamos sobre una misma dirección, pasa esto. Ahora, algo curioso. Las juntas prismáticas, ustedes van a encontrar que no son juntas muy empleadas dentro de los robots. Ay, se me cayó mi mouse. Este, ¿Por qué no son muy utilizadas las juntas prismáticas? Bueno, eh, principalmente porque, aunque parezcan que son linealmente, o que tengan un comportamiento lineal así, como tal no lo son. Déjenme... Aquí. Nomás déjenme buscar un actuador lineal. En una imagen. Entonces, la mayoría de ustedes ha visto actuadores lineales. Otra vez cambió. Ah, a ver, déjenme ver. Por lo que pasa es que como tengo un antivirus, luego me está cambiando el buscador. Ustedes saben, ¿no? McAfee te cambia el buscador porque sí. Entonces le puse la búsqueda del actuador lineal y me salió en su buscador chafa. Entonces ahora sí. El buscador. Ay, el buscador bueno. Ahí lo cerré. Y bueno, son de las cosas que yo creo que voy a extrañar de las clases de distancia, que pueda encontrar información y las pueda presentar fácilmente. Entonces, son tipos de actuadores lineales. Entonces, como se pueden dar cuenta, son comunes. Y vamos a buscar uno que nos muestre tripas. Aquí están. Las tripas de un actuador lineal. Entonces, estos pueden funcionar. Generalmente aquí tienen un motor a pasos, pero pueden tener a cualquier otro tipo de motor. Pero en su mayoría lo que tienen es un mecanismo en el cual tenemos aquí un tornillo sin fin, el cual mueve una cremallera. Ahora, eso significa que como avanza nosotros podemos colocar a cualquier objeto dentro de esta distancia, va a depender de la velocidad angular y
del paso de lo que sería este diente. Pero aquí viene el detalle. Generalmente estos dientes están hechos con lo que se denomina rosca Acme. Entonces, esta es una rosca Acme. Y tiene un ángulo y se dan cuenta, no es como una rosca convencional de un tornillo común, como el que tenemos acá, donde los dientes son crestas. Aquí lo que tenemos es que los dientes, si lo vemos de lado, tienen una ligera inclinación. El objetivo de esa inclinación es para que el sistema como tal tenga un autobloqueo. Eso significa que, por ejemplo, cuando este elemento se va moviendo y el motor ya deja de girar, lo elemento que está fijo a lo que sería esta cremallera se va a detener y va a quedar sin la capacidad de moverse. Eso es una ventaja de este tipo de actuadores, pero presenta la otra desventaja. Como tenemos un ángulo aquí, lo que va a pasar es que cuando nosotros queramos avanzar en una dirección, nosotros le tenemos que proporcionar, o mejor dicho, el motor le tiene que proporcionar al par que hace girar a todo el arreglo, un par determinado en sentido positivo. En sentido negativo, el par es distinto. Entonces, eso lo que pasa es que también vuelve más complicado el control de este tipo de juntas. Porque entonces ahí lo que se tiene que hacer es un control de switch. Dependiendo de la dirección en la que tú te estés moviendo, tienes que aplicar un esquema de control distinto. Aparte de que está sujeto a que el sistema se puede bloquear. Ese también se conoce como efecto de cajón. Ahora, aquí únicamente nos estamos moviendo en una sola dirección. En cambio, si nosotros tenemos una junta rotacional, cuando se combinan, podemos tener una amplitud de movimientos mayor. Eso es como si compararan, si tienen por ejemplo una pluma o un lápiz cerca, es como que únicamente se pueden mover sobre la dirección del lápiz. Y las mismas ecuaciones lo están diciendo. Únicamente pueden ejercerse efectos sobre esta dirección. En el caso de la junta rotacional, en la parte cinemática, lo que nos dice es que tenemos estos efectos sobre estos puntos. Pero cinemáticamente cuando combinamos más de estas relaciones, la capacidad de movilidad que vamos a obtener va a ser mayor. Y también va a ser un poco más fácil de controlar. En términos ya de controlar a la junta. Entonces, ese es un detalle importante. Ahora, eh, un detalle que yo les había comentado acerca de por qué nombrar B al término que tenemos acá. Bueno, si se acuerdan, en nuestras clases de álgebra, cuando menos nos debieron de haber enseñado que existen dentro de las ecuaciones tres tipos de elementos, que son las variables, las constantes y las literales. Entonces, una constante tiene un valor que no cambia, una variable es un elemento que cambia y, y tenemos una literal. Las literales son elementos que permanecen constantes, pero que pueden tener cualquier valor. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, en nuestro planteamiento, lo que nosotros tenemos aquí dentro de esta descripción de este eslabón, podemos reconocer muy fácilmente que este ángulo θ de 1 con respecto a 0 es una variable, porque es un elemento que va a variar con respecto al tiempo. Aquí L1 no lo podemos considerar como una constante. Una constante sería el valor de el valor de 1, el valor de 2, o cualquier otro número o relación numérica que ustedes pueden encontrar como pi. Pero en este caso L1 en realidad puede tener cualquier valor. Pero cuando el sistema opere, eh, pues va a permanecer constante. Entonces, la ventaja de tener también literales, lo que nos permite es también poder generalizar la descripción matemática de cualquier elemento. Entonces, eso es muy distinto a lo que nosotros tenemos acá.
esta relación de, de posición entre el sistema 1 y el sistema B es variable. Es por eso que aquí, para diferenciarlo de la longitud de un eslabón, o sea, aunque este eslabón café tiene su propia longitud, la relación que nos importa en realidad es la relación de posición. Y la vamos a describir con una variable denominada B. Entonces aquí directamente nos van a aparecer las variables. Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, profe. A ver, perdón Diego, no había leído el mensaje hasta ahorita. Ah, ok. Sí. eh, bueno, lo que pasa, para que se pueda visualizar mejor o se pueda entender mejor, es lo que nosotros estamos haciendo es una descripción general del movimiento de los cuerpos, pero sin involucrar el tiempo. Ahora, cuando nosotros involucramos el tiempo, cuando tenemos algún tipo de relación, bueno, lo, lo más común o lo que todos iniciamos analizando el movimiento de los cuerpos generalmente es cuando tenemos una partícula y nosotros hacemos tiro parabólico. Entonces, en un tiro parabólico, lo que tenemos es que aquí tenemos algo que le va a proporcionar energía o trabajo a este objeto para que se mueva con una determinada velocidad. Y déjame, lo voy cambiando de colores. Entonces, estos, nada más déjame pegarlos. Los agrupamos. Entonces, eh, por ejemplo, lo más común es que esto sea una bala de cañón. Nosotros la disparamos y va a iniciar con su velocidad. Entonces, aquí va a haber otro elemento que también va a afectar a este cuerpo porque tiene masa. Que sería la gravedad. Ay, nada más que me pierdo un poco porque luego me cambia las cosas. Entonces, aquí. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, cuando nosotros le aplicamos o le damos energía a este cuerpo, la manera común como lo empezamos a analizar es que le estamos dando una velocidad. En términos generales, cuando nosotros definimos una velocidad, generalmente los problemas se define como un elemento, una relación de distancia sobre segundo. Entonces ahí está el detalle donde luego cuesta entender el procedimiento que ahorita estamos manejando. Porque generalmente estamos acostumbrados que cuando hablamos de velocidades, estamos involucrando el tiempo indirectamente. Porque aquí se dan cuenta ya tenemos el tiempo. Lo mismo pasa cuando involucramos lo que sería la gravedad. Ay, por ejemplo, este vector de gravedad en realidad también es una aceleración. Entonces aquí indirectamente también lo que a veces malamente se hace es que se relaciona directamente esta propiedad con sus cualidades físicas, que serían metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí directamente ya tenemos el tiempo. Ahora, si nosotros involucramos el tiempo, lo que va a pasar es que nos va a impedir realizar el análisis general de cualquier cuerpo, en cualquier circunstancia. Una manera de que nosotros podamos quitar esta relación del tiempo, o sea, de manera general, por efectos,
es expresar nuestro planteamiento. Por ejemplo, nosotros al establecer el planteamiento del modelo de la posición, si te das cuenta, lo que hicimos fue expresar esta variable, aunque pueda variar con respecto al tiempo, la estamos dejando como tal. O sea, no la estamos dejando como indicada como una función con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque aquí ya tendríamos que conocer el comportamiento en general del ángulo. O sea, aquí ya le tendrías que definir una función que determine todo el comportamiento de cómo se va a mover el eslabón cuando gira. Pero como nosotros lo queremos hacer general, lo más conveniente es que lo quitemos. Y ya cuando vamos a analizar directamente lo que sería su comportamiento cinemático, esencialmente en el punto de las velocidades, que sería ya en este caso, yo estoy poniendo ya esta relación con respecto al tiempo, pero como tal no está involucrada en la descripción de esta función, que ahorita la estamos manejando como variable. Entonces, esa función conviene mejor manejarla como una variable y como, no sé si se acuerden, de que podemos en cálculo o en álgebra se pueden calcular derivadas compuestas. Entonces, cuando nosotros hacemos esta consideración, lo que hacemos es manejar este elemento como si fuera una función compuesta. Por eso es que la completamos con el término de lo que sería la variación eh, siguiendo la regla de la cadena. ¿Se acuerdan que tenemos, por ejemplo, f y f como función compuesta puede ser f de g de x? Si calculamos la derivada de esta función, o sea, le aplicamos la derivada con respecto a x, lo que tenemos entonces es que calculamos la derivada de la función, pero a su vez tenemos que tener la derivada de este elemento que tenemos adentro. Entonces, esto se va a transformar en f'. Bueno, a ver si no me estoy confundiendo. Más ahorita es para hacer notar de esta función. Entonces aquí estamos derivando esta función, pero a su vez la tenemos que completar con la derivada de la función que tenemos para complementarla. Entonces sí, pues, sí estoy de acuerdo. Puede causar ruido ver Sí, sí vamos a hacer los ejercicios. De hecho, terminando esto ya hacemos la práctica y hacemos la comparación. Entonces, en este sí es bastante teórico, pero sí, si quieren, lo vamos empezando ya como ejercicio. No lo tenía planeado, pero bueno, a lo mejor convendría a lo mejor hacer un cambio dentro de la tarea. Entonces, aquí se hace esta composición y es equivalente. Entonces, aquí como aquí nada más hay una variable. Nosotros podemos tener más de una variable o vamos a tener más de una variable en nuestros arreglos mecánicos. Entonces es por eso que se vuelve esta parte de la cadena. Ahora, esto al final ¿en qué se va a transformar? Bueno, para visualizarlo, deja copio esta o dejen copio esta. Bueno, esencialmente porque quiero modificar este. Entonces, nosotros lo aplicamos y se va a convertir. Supongamos que tenemos más de una variable. Entonces, esto se va a volver punto 1 más
2 más, y así sucesivamente, ¿no? Hasta las que tengamos. Entonces aquí, si tenemos n, tenemos n. Entonces, este mismo elemento lo vamos a reescribir acá abajo. Entonces, no sé si ya han tomado control. Pero en control. Ah, bueno, sí, adelante. Te van a decir algo. Ok. Entonces, cuando nosotros, si se acuerdan, cuando ustedes quieran linealizar una, un estado de un sistema, lo que hacemos es que lo derivamos, porque eso es la única parte donde nosotros lo podemos controlar. Eso significa que al derivarlo, que es lo mismo que estamos haciendo aquí, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a construir una distribución. Una distribución es que vamos a tomar elementos para expresarlos de una manera que sea más conveniente. Entonces, por ejemplo, aquí los elementos de la distribución que podemos tomar van a ser las derivadas parciales que tenemos aquí. Y otro elemento que podemos dejar aparte sería la variación de las variables que nos describen el estado de nuestro sistema. Entonces, ¿eso cómo se va a ver aquí? Se va a ver que entonces nosotros podemos tomar los vectores de las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables, agruparlos en una matriz donde cada una de estas son las columnas. Ay, no le atiné. Es este. Y esto nos va a quedar multiplicado por un vector que nos va a contener todas las variaciones. Entonces, a lo mejor algunos ya se acuerdan cómo se llama este tipo de arreglos. O este tipo de arreglo. Ah, no. De todas maneras, si no se acuerdan, ahorita se los pongo. Entonces, este arreglo que tenemos acá es nuestra matriz jacobiana. Que, bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver. Va a ser en función de la configuración del robot. Y este vector que tenemos aquí, nos va a contener todas las relaciones, en este caso sería la de las velocidades de las juntas. Entonces, esto únicamente es posible si expresamos de manera general el estado del robot. En el caso de la cinemática, si quitamos las relaciones con respecto al tiempo para describirlo de manera general. Entonces, era lo que es a lo que vamos a llegar ya cuando tengamos nuestro robot. Y bueno, ahorita por lo que me comentas que te cuesta trabajo empezarlo a visualizar, es por eso. Tal vez por la falta de costumbre, pero más que nada es porque no involucrar el tiempo. Ah, no se preocupen, si la están cursando, pues está bien. Así que eso no es problema. De hecho, les puede servir algunas cosas que vemos acá y algunas cosas que ven allá y que ustedes aprendan mejor. De hecho, está bien que la cursen a la par. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar de manera general para cualquier sistema. Sea un sistema, sea un robot, sea un sistema de automatización, sea un carro. Todo el sistema en la parte de sus variaciones, para linealizarlo, se va a expresar de esta manera.
Y la única manera posible de poder llegar ya a estas descripciones es que nosotros tengamos que abstraerlo todo y llevarlo a términos de quitar el tiempo. Si no quitáramos el tiempo de la ecuación, no podemos sacar nuestras descripciones generales y no podemos empezar a sacar indicadores de funcionamiento del problema. Bueno, entonces, ahorita pues ya son las 6:10, nada más por ahorita porque se me hizo importante contestar la pregunta, y la duda de por qué estamos haciendo esto y por qué sí soy consciente, por eso les pregunto, de que cuesta trabajo inicializarse en este tipo de manejos de las ecuaciones. Estoy muy consciente, no hay ningún problema. Entonces, tomamos el descanso, regresamos en 10 minutos y pasamos a la segunda parte ahorita. Bueno, entonces, vamos a continuar. Em, Debido a que ahorita tienen dudas y pues, son dudas bastante razonables. Y si se requieren ahorita ejemplos o ejercicios, pues sería lo más adecuado incluso ya empezarlos a ver. Entonces, para ir aclarando esto, yo lo quería manejar como una sesión dentro de lo que era la práctica, pero podemos adelantar algunas cosas dentro de la práctica para poder ilustrar esto cómo se ve o en realidad ya cómo nos va a ayudar a nosotros a poder eh, pues sacar los modelos en general de cualquier robot o de cualquier sistema mecánico que nosotros queramos analizar. Entonces, para ello, déjenme regreso. Aquí, dentro de lo que es el repositorio, ya en práctica lo que hice ahorita fue agregar los archivos relacionados con la práctica. Entonces, déjenme paso al repositorio. Y bueno, ¿qué es lo que contiene? Lo contiene. Todavía no lo subo al repositorio. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, tiene archivos en formato de SolidWorks con los cuales se realiza la práctica. Vienen los ensambles necesarios y vienen unas carpetas. Esta carpeta de prueba no me acuerdo para qué es. Ah, bueno, también es un ensamble. Ahora, aquí lo que tienen o lo que tenemos justamente es el CAD que tenemos aquí dentro de la relación de los modelos que estamos aplicando. Entonces, de una vez. Déjenlo lo daño a Git. Y otra cosa que vamos a vamos a necesitar ahorita para hacer o empezar a ver esa parte para que lo puedan visualizar mejor y ya por eso tomarlo como ejercicio. Entonces, en ese caso yo creo que es conveniente que pues casi como lo tenía yo planeado, mejor adelantemos esa parte de la práctica para que ustedes lo puedan ir visualizando mejor. Entonces igual, también lo voy a añadir a Git. Y ahorita lo subo. Entonces, básicamente, bueno, lo voy a subir de una vez. Mejor. Entonces aquí, en el control de versiones, ahí se me perdieron. Aquí está. En el control de versiones. Entonces aquí, lo que tengo que hacer es hacer un commit. Entonces aquí me está diciendo que si voy a subir estos archivos, también los voy a subir. Práctica. Voy a subir todos los archivos que sean necesarios. Ahora, siempre como es el primer commit, pues tengo que recuerden que hay que indicar qué es lo que se está haciendo. Entonces, primer commit archivos
Y vamos a ponerle ejercicio 1, práctica 1. Entonces, hago el commit. Todavía no están en el repositorio para enviarlos al repositorio. Igual, lo que tengo que hacer es volverme a ir al control de versiones. Y ahora hago el push. Bueno, ahorita reviso el error. Nada más me falta... Posiblemente me faltó un objeto que no está me parece que fue la carpeta. Entonces el push. No, ahorita lo reviso. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y posiblemente ahorita marque un error. Y ahorita lo vamos a ver. Y les explico por qué. Justamente para que ustedes vayan también practicando. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? De la carpeta que nosotros tenemos acá, ustedes tienen un conjunto de piezas. Bueno, está abriendo el archivo. Esas piezas son un conjunto de partes que nosotros dibujamos en un CAD, por ejemplo. Aquí lo tenemos, ¿no? Las piezas en el formato de Solid. Y esas piezas, a su vez, si ustedes recuerdan bien de sus clases bueno, es que se llama dibujo mecánico, pero no hacen dibujos, hacen CADs. De esas clases, lo que ustedes generaban eran archivos en los cuales ustedes definían geometrías de ciertas piezas. Esas geometrías están definidas o deben estar definidas conforme a ciertas referencias geométricas que ustedes deben de colocar. Y en función también de esas referencias geométricas, ustedes crean ensambles. Entonces, lo que tenemos aquí es un conjunto de piezas y los ensambles, como tal. Ahora, esos ensambles los hicieron en un programa CAD, pero ese programa de CAD está diseñado para producir piezas para la manufactura, no para el análisis de un sistema completo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere hacer? Si ustedes, como nosotros estamos haciendo, vamos a requerir análisis análisis cinemáticos de este tipo de elementos, pues básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer sería manejar de manera distinta el CAD. ¿Qué es lo que hace este tipo de conversión? Por ejemplo, lo que sería MATLAB con su módulo de Simulink, o lo que se utiliza para modelar robots, que sería ROS. Lo que básicamente hacen es que descomponen esas relaciones geométricas para poder formular análisis o simulaciones de cadenas cinemáticas o de robots, ya de una manera formal, utilizando esta nomenclatura, o utilizando este tipo de planteamientos. Entonces ahorita espero que no se quede en el limbo. Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Bueno, tienen un archivo de exportación. Estos archivos, claramente les voy a poner el video. Ustedes lo que tienen que hacer es ponerle a su CAD tienen que instalarle primero, yéndome por partes. Tienen que instalarle su MATLAB la extensión de Simescape. Con la extensión de Simescape, posteriormente ustedes la tienen que ligar a su archivo de CAD. Los únicos que ahorita tienen compatibilidad para que ustedes puedan hacer ese tipo de análisis son SolidWorks, son Autodesk Inventor y ProEngineer. Ya de hecho me lo abrí, pero me lo abrí en otra ventana. Ahora, lo que va a hacer el programa es que nos va a generar relaciones de posición y de orientación entre cada uno de los cuerpos. Entonces aquí está el de la práctica 1. Entonces, si nos vamos a esta descripción, tenemos este cuerpo que nos está representando la restricción cinemática y el eslabón que se mueve y el arreglo que tenemos acá. Ahora, nosotros tenemos lo que sería nuestra referencia a nuestro sistema inercial. Todo eso está representado dentro de este diagrama. Este diagrama, esta parte completa, representa el planteamiento de nuestro sistema inercial.
Este cuerpo o este bloque nos representa ese cuerpo verde que nosotros tenemos ahí. Bueno, ahorita no lo presenta por alguna extraña razón, pero no importa. Y aquí tenemos la relación de la junta rotacional y el eslabón. Lo demás es para monitorear las cosas que se van a presentar. Entonces ahorita no me lo presenta. Lo mismo les va a pasar a ustedes. Si ustedes descargan el archivo como tal, les va a marcar estos errores. Esto se debe a que las relaciones de posición o estos elementos están más que nada relacionados con la ruta donde se encuentra su archivo. Entonces yo lo que hice ahorita fue jalarlo de una carpeta donde los tengo puestos. Y esa carpeta obviamente generó, como estas son extensiones en Java, pues generó estos bloques con estas direccionados justamente a esa carpeta. Ahorita que no los encuentro, pues es el mensaje que me está enviando. No los encuentro, no lo puedo generar. Entonces lo voy a cerrar. Y bueno, entonces eso significa que en este caso, este archivo de ensamble, y a ver, dejen algo más grande que creo que le está faltando uno. Bueno, no, sí está completo. Entonces, de aquí. Entonces voy a quitar al fin. Ya vi que no nos sirve. Y quito Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, lo que necesitamos es aquí en la barra de comandos. Irnos para acá. Entonces aquí, lo que tenemos es este archivo .xml. Este archivo .xml en realidad lo que tiene son los resultados de la exportación del CAT. Ahora, la relación de exportación del CAT lo que hace justamente es que plantea sistemas de referencia para modelar el movimiento de cada una de las juntas o de cada tipo de relación que nosotros nos interese analizar. Entonces es todo este código que está en HTML. Es un equivalente, si usted, de los que han manejado ROS, a lo que sería el URDF. Y lo que hace es que, bueno, los archivos de CAT como tal contienen sus propiedades matemáticas descritas de lo que sería la masa y la geometría, todo en sus propios formatos. Para que sean manejables dentro de una simulación como la que nosotros queremos, no es necesario tener toda esa información. Lo que hace los programas es que lo descomponen y lo hacen mediante superficies o mallas. Es por eso que esa descomposición, cuando nosotros la veamos ya en la relación de la práctica, nos va a dar como resultado este archivo XML y un conjunto de archivos .step, que son archivos de superficie. Ya las propiedades cinemáticas y dinámicas de todos los cuerpos van a estar acá, igual sus relaciones de posición. Esas relaciones de posición obedecen a estos mismos planteamientos que acabamos de ver, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí lo que voy a usar, lo que voy a hacer, pues voy a importar con comas planas este ensamble. Entonces aquí voy a hacer como que lo voy a renombrar, pero no, nada más es para copiar el nombre. Entonces ese es el nombre y la extensión XML. Le voy a dar enter. Si todo sale bien, bueno, pues no debería de fallar. Pero si estoy en la carpeta. Es que no estoy en la carpeta. Es que no me ubiqué en la carpeta. Debo de meterme acá. Por eso es que no lo abrió también el otro. Entonces estoy aquí. Y se encuentra en ensamble R1. Ya estoy acá. Por eso es que no lo encontró. Siempre tengo que estar al nivel de la carpeta.
Ahora. ah, Me lo abrió en mi otra ventana. Pues que tengo mi otra ventana. Aquí ya me lo generó. Entonces, justamente estas imágenes las hice o las saqué del planteamiento de la simulación. Entonces aquí la tengo y voy a correr esta simulación así como está este diagrama. Ahora, no tiene nada programado para definir el comportamiento de la cadena cinemática. Entonces, generalmente lo que hace cuando no tiene nada definido, pues va puede tener un comportamiento que se les puede mover de manera muy sin control, o puede moverse o permanecer estático. Entonces es lo que les va a presentar. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que tenemos en el diagrama del planteamiento. Ahora, a ustedes ahorita tienen la duda de cómo lo que nosotros estamos planteando nos va a servir para modelar los robots. Entonces, voy a maximizar y bueno, ¿qué es lo que se hace para analizar a los sistemas? En este caso se dan cuenta, lo que está pasando es que tenemos un sistema de referencia universal, que es el que tenemos aquí. A su vez, sobre este cuerpo plantea un sistema de referencia, que sería un sistema de referencia local. Y ya en el caso de lo que está definiendo la relación de movimiento de la junta, en este caso nos está definiendo dos sistemas de referencia. Uno porque va a estar relacionado con el cuerpo en verde, o sea, va a permanecer fijo, y es el cuerpo que es el sistema de referencia donde el verde está apuntando en esa dirección, y un sistema de movimiento asociado al cuerpo en café, que es el que se encuentra desalineado. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo, ahora vamos a ponerlo en el plano, es describir justamente este tipo de movimiento. Ahora, para que nosotros podamos mandarle una señal de control, aunque sea este simple movimiento, lo que tenemos que definir sería cómo le vamos a mandar esta información. Entonces, aquí sí, vamos a definir el comportamiento de θ, y en este caso sí estaría como una función en el tiempo, lo que sería la parte de la simulación. Pero ahorita lo que yo quería que notaran es que tenemos este elemento o este planteamiento que nos va a ayudar a comparar dentro de la simulación. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno, entonces, si no lo hay, ahora vámonos acá. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos, ahora sí, si yo me meto, pues tenemos el propio diagrama del cuerpo. Y aquí lo que vamos a encontrar es la simplificación del cuerpo. Lo que hicimos o lo que hizo el programa fue de nuestros datos del CAD, lo pasó a relaciones de posición. Y bueno, aquí no lo está mostrando, pero aquí podemos poner las relaciones de referencia. Nos pasó también sus relaciones de masa de este cuerpo. Aquí lo tenemos. Y lo que está haciendo es que nos está planteando un sistema de referencia con el cual nosotros lo estamos conectando con la relación siguiente. La relación siguiente ya es la relación de la junta. Entonces este bloque prácticamente lo que está modelando es esta relación de cambio de posición. Prácticamente lo que está metiendo de información es esta matriz de proyección. Entonces esta información se le puede proporcionar, sí, nada más que aquí, como nada más depende de una variable, lo más adecuado sería meterle la variable. Ahora, el objetivo de aquí sería que nosotros ya como ejercicio ya le pongamos datos
a esta información y empecemos a analizar el comportamiento de esta cadena para hacer una comparación directa con lo que sería un programa. ¿Esto a qué es lo que nos debería de llevar? Bueno, al siguiente paso que nos debe de llevar es que ahorita tenemos un eslabón. Y para seguir el orden es RGB. Vamos a seguir la convención. Entonces este sería verde. Entonces a estos dos, bueno, al primer eslabón que tenemos, le definimos una junta. Y a este también le definimos una junta. Y vamos a plantear un sistema inercial. Entonces ese siempre procuro de ponerlo de color negro. Ahora, por lo que acabamos de hacer, para describir las relaciones de posición y de orientación del eslabón en rojo, ¿qué tendríamos que hacer? O bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Se definían las coordenadas del punto de interés, ¿no? Ajá, definimos y ¿qué otra cosa? Ya que teníamos las coordenadas, ¿qué hacíamos ahí? Ah, bueno, a lo mejor ahorita deja quito este. Y pongo la imagen. ¿Qué más hicimos? Aquí ya está definido el punto, ¿no? Esto funciona mejor. Ya está definido el punto. ¿Qué otra cosa está pegada a este punto? La junta cinemática, ¿o no? Bueno, la Tierra, supongo. No, bueno, el concepto de tierra es como para los eléctricos. No, yo preferiría que lo mencionaras como la parte inercial. Ok. Sí, es un detalle. Eso luego lo discuto con ay, ¿cómo se llama? Con Rogelio, el profesor de Sí. mecanismos, porque tierra más que nada es un concepto ligado bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Es un concepto más ligado a la electrónica, a la electricidad. Porque cuando hablas de tierra estás hablando ya de un lugar donde tú estás depositando electrones. En mecánica tiene más sentido hablar de inercia porque estamos hablando ya de elementos que se mueven. Entonces aquí la parte inercial está acá, es nuestra referencia. Estoy de acuerdo. El cuerpo en verde podría estar sujeto a lo que sería la tierra, o sea, podría estar enclavado en algún lugar, pero no necesariamente. O sea, haz de cuenta que ahorita lo pusiste aquí, pero a lo mejor tiene un botón que desactiva el imán y lo puedes colocar en cualquier otro lugar. Entonces, en sí, si se dan cuenta, el cuerpo en verde no se vuelve tan importante. Lo que se vuelve importante es, como bien acabas de decir, es el punto. Y si se acuerdan, habíamos quedado que el punto era un concepto muy importante porque le podemos pegar propiedades o le podemos pegar referencias. En este caso, sobre este punto, que es un punto especial porque ahí lo que tenemos definido es la relación de rotación, estamos pegando la referencia que sería el sistema 1. Entonces, lo mismo tendríamos que hacer acá. Ahorita lo termino de embellecer, pero ahorita comeré más. Entonces, aquí significa que esa relación
requerimos de la posición. Otro colorcillo. Y sobre este cuerpo tenemos que establecer un sistema de referencia. Entonces, ahora, déjenme mover esto a un lado. Y voy a agrupar. Ahora, esa partícula o ese sistema, ¿se dan cuenta? Está asociado al giro. O sea, yo giro el cuerpo y ese sistema también gira. Pero en este caso, como nosotros tenemos esta disposición, que es la misma disposición que tenemos acá, este cuerpo ya está encadenado. Significa que este punto va a permanecer en un lugar fijo. Entonces, a diferencia de lo que está pasando cuando yo lo muevo aquí, lo que está pasando en realidad es que este cuerpo está girando nada más con respecto a esta junta, a esta restricción. Entonces, este sistema de referencia me ayuda a describirlo de cómo gira con respecto a esa descripción. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros le agregamos otro cuerpo? Y no sé por qué me lo mandó todo atrás. Déjenlo, traemos todo al frente. Ahora, si yo le agrego otro cuerpo, ¿qué tendría que pasar? Pues bueno, tendría que pasar lo mismo, ¿eh? Significa que tendríamos que definir un vector que nos dijera la posición de la siguiente junta, y sobre la junta nosotros tendríamos que colocar un sistema de referencia asociado al siguiente cuerpo. Y si le agregamos otro cuerpo tendríamos que hacer lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, es por eso que es importante, o por eso está planeado así esta parte del curso. Porque entendiendo justamente qué hay que hacer con un eslabón, se entiende qué hay que hacer cuando tienes una conjunción de eslabones. Entonces, eso significa que igual, suponiendo, ahorita no le voy a agregar otro, defino otro punto. Entonces, si defino otro punto, que sería otro punto de interés para análisis, pues lo que tendría que hacer sería volver a definir otro vector de posición. Y aquí, lo que sí puede pasar, ahora, a diferencia de como yo puse el ejemplo, puedo definir un sistema de referencia que no necesariamente esté alineado o que esté igual orientado que el sistema anterior. Lo único que no quiero es que se pierdan. Y que se distingan. Entonces, ahora sí, después le coloco las etiquetas. Entonces, por ejemplo, ya para entonces aquí, este sería mi sistema inercial, mi sistema fijo. Este me va a describir la relación de movimiento del eslabón rojo.
cómo se va a girar. Entonces este sería mi sistema 1. Este sería mi sistema 2. Y ahorita, como no le vamos a definir nada, vamos a decir que este es nuestro sistema 3. Ahora, bueno, estaba pensando, pero no, para que ustedes lo puedan apreciar. Y que se les quede como ejercicio, porque estoy viendo que ya se está acabando el tiempo. Entonces, nosotros estamos planteando un conjunto de transformaciones. Entonces, igual van a usar esta. Entonces, lo que nosotros vamos a querer es describir las relaciones de posición del sistema 3 con respecto al sistema 0. Este me aparece acá. Entonces, eso significa que tenemos 3 sistemas de referencia. Entonces, esa transformación, ¿de qué otras transformaciones está compuesta? De la 2 y la 1, ¿no? Ok. De la 2 y la 1. Bueno, acuérdense. Sí es de la 2 y la 1, pero recuerden que solo lo podemos hacer por pares. Entonces, de la que habíamos hecho para el eslabón, tenemos que describir el sistema 1 con respecto al sistema 0. Pero nada más estamos acá. Y nosotros queremos llegar hasta acá. Entonces, significa que aquí tenemos que definir otra transformación. Esa transformación, ahora, ¿a quién nos tendría que describir? A 1 y 2. Ok. Sí, a 1 y 2. Nada más recuerden que el orden es importante. En realidad es 2 con respecto a 1. Entiendo ahorita sí, porque es cuestión de costumbre, pero sí. Nada más el orden, sí, cuando lo expresen, si tengan eso, tómenlo en cuenta. Y pues aquí ya es bastante obvio, ¿no? Ya estamos acá describiendo a 2 con respecto a 1. Y esta descripción de 2 con respecto a 1 no lo podemos llevar a 0. Ahora lo único que nos falta sería describir a 3 con respecto a 2. Y eso ya lo podemos llevar a 2 con respecto a 1. Y de 1 no lo podemos llevar a 2. Se me pierden. Entonces vamos a describir al sistema 3 con respecto al sistema 2. Y es aquí donde sí viene lo interesante. Bueno, ahora tenemos que definir cada una de estas transformaciones. Entonces vamos a definir la transformación de 0 a 1. Entonces si quieren vamos a iniciar con la parte más sencilla. El vector de posición. Así como está. Lo que tenemos es coordenadas sobre X y sobre Y. Y eso ya lo habíamos visto, ¿no? Significa que este vector yo lo puedo descomponer en una proyección sobre X y en una proyección sobre Y. Entonces eso lo vamos a etiquetar como X0, 0 a 1. Ahora, la medición del ángulo entre el sistema 1 y el sistema 0. Entonces, aquí
es X. Sí, porque eso es importante definirlo. Estos son X. Y estos son ejes X. Entonces, este es X0. Ah, sí está X0, nada más que. ¿Por qué no me lo pone? Ah, no me gusta que no me ponga el 0. Entonces, dejen ver si alterándolo ya lo pone bien. Ya lo puso bien. Entonces, este es de X de 0. Esto es de X1. Ahora, la orientación de 1 con respecto a 0 es independiente. Eso quiere decir que puedo tomar la dirección de X0 como referencia para medir la orientación de X1. Lo que no entiendo es por qué nos quita cosas. Entonces déjenme quitar estos. Y bueno, a esta relación, como este cuerpo está sujeto a esta restricción, gira. Y es lo que nosotros tenemos definido arriba. Como el ángulo del sistema teta, el ángulo teta entre el sistema 1 y el sistema 0. Que sería este. Entonces aquí, esto sí ya lo hemos visto. Y ese sería el ángulo. Ahora, ¿qué va a pasar con este con la dirección del sistema 2? ¿Están de acuerdo que esta junta lo que hace es que este cuerpo en verde gire? Sí, porque Ahora, ese giro con respecto a quién lo mediríamos. Bueno, la manera adecuada de hacerlo, como estamos definiendo, ¿se acuerdan? Estamos definiendo relaciones entre sistemas de referencia. Estamos describiendo al sistema 2 con respecto al sistema 1. Significa que lo que tendríamos que hacer es tomar la dirección de X1 y a partir de ahí medimos el ángulo. Entonces este ángulo ya sería el ángulo que hay entre el sistema 2 y el sistema 1. Entonces la transformación, ya nada más con el tiempo que nos queda, con el minuto que nos queda, si sale, que es este, ya nada más se los voy a dejar planteado. Va a ser la transformación de 2 entre el sistema 1 y bueno, aquí. Si estamos en el sistema 1 y queremos llegar al sistema 2, si se dan cuenta, únicamente me tengo que mover sobre la dirección de X1. Entonces, en este planteamiento significa que aquí tendría una coordenada. Entonces ahorita lo voy a dejar así. Pero en nuestro diagrama lo habíamos definido como L. Pero es esa parte de la coordenada. Ahora, el ángulo que hay entre esos dos sistemas de referencia es ese ángulo que acabamos de ver.
Y ya tienen hasta esa transformación. Entonces, como ejercicio, ya que quieren practicarlo, terminen de establecer la transformación ahora de 2 a 3 y multipliquen las matrices. Ahora, no hay pretexto porque ustedes tienen, cuando menos ya en el repositorio, ya el archivo que les permite calcular o hacer las multiplicaciones de las matrices. Ya lo tienen aquí en el repositorio, que justamente lo tienen aquí. Entonces, así tal cual ustedes lo pueden descargar y este sí lo pueden correr sin ningún problema en su computadora. Entonces, inténtenlo y ya vemos qué dudas hay el viernes. Entonces, con esto pues ya le paramos. Ya